es 7 de mayo del 2017 y vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 10. Este capítulo es muy importante, muy importante, porque el apóstol Pablo va a enseñar que algo del Antiguo Testamento se va a repetir en el Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Algo del Antiguo se va a repetir. Muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento decimos: ay, pues es una historia bonita, qué interesante. Pues sí, lo de Sansón, cómo mató a los filisteos. Sí, lo de Noé, del barquito y los animalitos, qué bonito. Lo de Adán y Eva en el jardincito, que les puso el nombre a los animalitos, qué bonito. Pero en realidad no es así. En realidad no solo es una historia, es una enseñanza de Dios práctica para nuestros días, que tiene una enseñanza de vida o muerte. Si no la entiendes, peligra tu salvación. Los que lo ven como un cuentito de niños no van a aprovechar la riqueza espiritual que Dios quiere mostrar en su palabra, ¿verdad? Pero los que lo ven con hambre a través de los ojos de Jesús, porque en Jesús entendemos el Antiguo Testamento, y quieren comprender las riquezas tan profundas que hay en su palabra, bueno, pues lo van a lograr, ¿verdad? Vamos a empezar, pero antes el contexto es: algo le pasó a la iglesia del Antiguo Testamento. Digo iglesia aunque en realidad no eran una congregación nada más. A la iglesia del Antiguo Testamento algo le pasó que se va a repetir en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué será? ¿Qué les pasó? Ya te podrás imaginar la historia de los 3 millones de judíos en el desierto, ¿verdad? O hebreos. Bueno, el apóstol Pablo recuerda esa historia a la iglesia de Corinto para que no nos pase, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10 verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Bajo la nube. ¿Qué era esa nube? No una nube de protección para el pueblo de Israel en el desierto. Era una cubierta contra el sol y simbolizaba la presencia de Dios protegiendo a su pueblo, ¿verdad? En la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Pasar significa o atravesar. De hecho, por eso se les dice hebreos a los hebreos. Hebreo significa el que cruza o atraviesa el río. ¿Qué significa eso de cruzar? ¿Por qué se les llama hebreos? Porque ellos abandonaron a través de Abraham Ur de los Caldeos, abandonaron el paganismo, la mundanalidad, la carnalidad, la vida sin Dios, la vida perdida, todo lo de atrás lo dejaron, cruzaron el Éufrates, por fe lo cruzaron hacia la tierra que Dios le prometió a Abraham, dejando todo atrás: negocios, familia, riquezas, mundanalidad, idolatría, pecado, todo atrás, y prefirieron vivir en una tiendita en un desierto, pero con miras en esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Atravesaron el río, que simboliza nacer de nuevo, simboliza arrepentirse, simboliza convertirse. Por eso se les llamó hebreos. Hebreo significa el que cruza el río. ¿Qué río cruzaron? El Éufrates. Pero el pueblo de Israel, 400 años después de Abraham, en tiempo de Moisés, cruza otro, pero ahora es un mar, y simboliza lo mismo: dejar Egipto, el mundo de pecado, los ídolos de Egipto, la mundanalidad, todos los placeres carnales que ofrece Egipto. Lo dejaron, cruzaron el mar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y al igual que Abraham, atravesaron un desierto para llegar ahí. También Abraham pasó lo mismo. Y eso les dio el título de hebreos. Nosotros también hacemos exactamente lo mismo. Abandonamos Egipto en nuestros corazones, ¿verdad? Abandonamos Ur de los Caldeos en nuestros corazones. Y cruzamos el río a través del agua del bautismo. Cuando alguien se bautiza, es que está diciendo: sí, abandono Egipto, no quiero Egipto. Y la única forma de abandonar Egipto es a través del mar. La única forma de abandonar Ur de los Caldeos es a través del Éufrates, que está en el norte de Israel, por ahí por Siria.
Pero la persona que se bautiza dice, yo ya no quiero nada con Egipto, fuera Egipto de mi corazón, a la basura. Quiero por fe ir a esa tierra nueva, esa vida nueva que Jesús quiere para mí, la quiero y voy a atravesar el agua. Ese es el bautismo. El que no se bautiza es que ama Egipto, ama Ur de los Caldeos, no va a atravesar el agua. Eso enseña la Biblia. Ahora, todos estuvieron bajo la nube y atravesaron el mar. Pero nos da una enseñanza muy impresionante. Porque no porque cruce el mar significa que sí se convirtió. No porque esté bajo la nube significa que es salvo. Y ese principio tan importante lo va a enseñar el apóstol Pablo. 3 millones de personas celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre, el corderito, pusieron la sangre en las puertas y el ángel de la muerte no los tocó. Celebraron la Pascua, lo que significa la cena del Señor, ya la hicimos el otro día. Atravesaron el mar y en cuanto cruzaron el mar, ahí estaba la nube con ellos. Vieron la potencia de la gloria de Dios, un Dios vivo que manifestó señales, portentos, prodigios. Vieron milagros poderosos, pero los milagros no les bastaron. No les bastaron. ¿Qué le pasó a la congregación del desierto? Dice la Biblia que de los más de ellos, Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Jesús enseñó que va a haber 10 vírgenes. 5, la mitad, prudentes y la otra mitad insensatas. Una mitad no solo cuida su lámpara, también cuida su vasija. Son 2 cosas diferentes. Y que tenga aceite y esté llena. Una cosa es que tu ropa esté arreglada, que tu lámpara esté prendida y que tu vasija esté llena de aceite. Son muchas cosas. Significan muchas cosas. Quiere decir que para seguir a Jesús tú tienes que ser entendido del nivel de vida que Él pide de ti. Hay mucha gente que no lo entiende. Jesús habló de las otras 5 insensatas que no las va a dejar entrar a las bodas. Las va a echar para afuera por insensatas. También pasó lo mismo en el desierto. La Biblia dice que todo lo que se escribió para nuestro provecho. A lo que voy es, Pablo va a enseñar a Corinto, o enseñó a Corinto, que va a haber una importante fracción, una importante parte del pueblo de Dios que no va a entrar al cielo. ¿Eso está diciendo Pablo? Sí. Que a nivel global, gran parte de los nominalmente llamados cristianos no van a entrar al cielo. Perdieron su tiempo. Y vamos a ver esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Por qué Dios los desechó como generación? ¿Por qué Dios no los tuvo como aceptos delante de su presencia? Dios los soportó 40 años. Lo tentaron 10 veces. No aprendían. Hizo milagros que ni tú ni yo hemos visto. Y no entendieron. Y el apóstol Pablo nos dice, acuérdense, porque esto se escribió para nuestro provecho. Porque ellos eran una tierra física, pero la nuestra es una espiritual. ¿Verdad? Vamos a empezar. 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron en Moisés, pero nosotros somos en Jesucristo. Ellos no entraron a una tierra física prometida porque seguían a un hombre. Pero nosotros, si no obedecemos a Jesús, que no seguimos a un hombre, seguimos a Dios. La advertencia es no entrar al cielo porque no se trata de Moisés, se trata de Jesús. Y nosotros no somos bautizados en Moisés, ¿verdad? Somos bautizados en Jesucristo. Dice, y todos fueron bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no pasó por el bautismo significa que se quedó en Egipto. No hay de otra. Pero entre las fracciones de los que sí pasaron por el mar, un grupo que no se convirtió. ¿Ok? Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué comía? Maná. ¿Qué es maná? ¿Qué es el maná? Pan del cielo, pero que en realidad era como una semilla de ajonjolí que caía y ellos la molían y hacían el pan. ¿Verdad? Pan de ángeles.
¿Sabías tú que en el cielo hay comida? Hay bebida, y es real. Y a ese pueblo se le permitió comer comida de ángeles. ¿Tú y yo has comido alguna vez comida de ángeles? Yo no. Yo no he comido nunca maná. Un día nos van a dar de comer, eso enseña la Biblia. Y ellos sí lo comieron. Pero ese maná simbolizaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan del cielo que bajó del cielo y da vida al mundo, ¿verdad? Todo el que cree en Él. Y dice ahí, todos comieron del alimento espiritual. Era un alimento físico, sí, pero también era un alimento espiritual. En las iglesias a nivel mundial, todos vienen, se sientan en la silla y escuchan la predicación, se alimentan de la palabra que se predica. Todos. ¿Cuántos cristianos habrá en el mundo? En todos los países, ¿cuántos habrá? Tan solo en China se calculan 100 millones, tan solo en China. En Estados Unidos se calculan 150 millones. Cristianos, nominales, no católicos, evangélicos. Evangélico porque es del evangelio y le obedece el evangelio. ¿Cuántos habrá en el mundo? No lo sé. Pero de todos los que se sientan en alguna banca, en la iglesia, en cualquier parte del mundo, de todos esos, todos comieron el alimento espiritual. A todos se les predicó, Cristo salva. Sí, amén. Todos lo comieron. Y en el desierto todos comieron maná. Todos. Pero esto no fue suficiente para ellos. Vamos a ver. Verso 4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Qué agua tomaban en el desierto? Cuando tenían sed, ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿De dónde agarraban agua? De la piedra. ¿Cómo que de la piedra? ¿Sí? Moisés le pegó a la piedra y brotó agua. Y todos tomaban de la roca espiritual. Esa roca es Cristo. ¿Era una roca física? Sí. ¿Una piedra real? Sí. Está en el desierto de Arabia Saudita. A esa roca Dios le dijo a Moisés que le pegara y después que le hablara. Y dice que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Tú y yo le hablamos a la roca y la roca nos da aguas vivas y bebemos de Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. En el desierto ellos iban a la roca y bebían de la roca, dando a entender que vendría una roca en el futuro de la cual toda la humanidad podría beber gratuitamente. Si tú tienes sed, puedes decirle a Jesús, Señor Jesús, me siento triste, me siento cansado, me siento con miedo, me siento solo, me siento desesperado, me siento triste, dame a beber del agua espiritual, tengo sed. Y Él te da aguas vivas. Todos bebieron de la roca. A nivel mundial, en todos los millones de iglesias que existen, en todas las denominaciones que se consideran cristianas, se les predica el evangelio. Unos más sanos que otros, ¿verdad? Pero todos escucharon. Lo básico sí lo escucharon. Bebieron de la roca. No fue suficiente. Ahorita vamos a ver por qué. Para ellos, ¿verdad? Porque la roca es suficiente. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice que los seguía porque ellos estaban marchando, avanzando en el desierto. Por eso se llama Jehová o Yahvé de los ejércitos, porque el pueblo de Israel acampaba en ejércitos, ¿verdad? Acampaba en escuadrones, el escuadrón de Judá, el escuadrón de Benjamín, el escuadrón de Leví, el escuadrón de Neftalí, el escuadrón de Aser, el escuadrón de Dan, el escuadrón de Manasés, el escuadrón de Efraín, etcétera, etcétera, ¿verdad? Rubén. Bueno, verso 5, creo que es lo más importante de todo este capítulo, y lo puedes subrayar, y yo te pido que lo subrayes y lo medites. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué dice? De los más. Quiere decir que de la mayoría no se agradó. A Dios no les gustó la mayoría, no le gustó la mayoría. ¿Qué significa que no te agrada? Imagínate que tú vas a la tienda y compras tortillas.
y de tus tortillas te sale una tortilla mala que no te agrada y dices, esa no me la quiero comer. ¿Qué haces? La quitas y la pones por allá. Eso significa. Pero que tú compraste el paquete de tortillas y de 30 tortillas solo te quedaste con una. Las otras no te gustaron. ¿Se fijan? Dios dice en su palabra, ¿por qué si yo conseguí la mejor tierra, la mejor semilla, hice un vallado, lo mejor de lo mejor, planté una vid escogida y cuando me dio fruto, me dio uvas amargas? No me dio buen vino, yo hice todo para que me diera buen vino, me dio uvas amargas. Así dentro de la iglesia, Jesús murió por nosotros, fue a la cruz, derramó su sangre y a la hora de dar fruto, uvas amargas. Y la Biblia dice, de los más de ellos no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto. ¿De quiénes son los únicos que tenemos registro? De 3 millones de personas, los únicos 2 que tenemos registro bíblico que salieron de Egipto, que sí entraron a la tierra prometida, de 3 millones, solo 2 personas, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Josué y Caleb. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú quieres correr en Cristo, tienes que correr de tal forma que obtengas el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que muchas personas lo toman por juego, muchas personas lo toman por, qué bonito ir el domingo a alabar a Dios un ratito, y ya entre semana se me olvida. No es así, no es así. ¿No les preocupa que de 3 millones solo 2 se salvaron? ¿Que en la generación de Noé de millones solo 8 se salvaron? ¿Que en la generación de Lot solo 3? Eran 4, pero la esposa se regresó. Entonces Pablo nos recuerda a Corinto y a nosotros que hay peligro. Hay peligro. No nos durmamos en nuestros laureles. Tenemos un adversario, es real. Y ese adversario no va a descansar hasta que nos muramos y nos vayamos con Jesús, o hasta que nos lleven al arrebatamiento. Pero el diablo no va a descansar. Vamos a ver el por qué este pueblo no entendió. Y es un principio básico para toda tu vida. Me gustó mucho a mí estudiar este pasaje antes de venir a predicarlo, porque yo recordé un principio básico para el cristiano, que si el cristiano lo afirma en su corazón, va a estar bien toda su vida. Ahorita lo vamos a ver. Dice, por lo cual quedaron postrados. ¿Dónde? En el desierto. ¿Sabías tú que hay muchas denominaciones que en realidad son sectas, que creen en el salvo siempre salvo? Si fuera salvo siempre salvo, Pablo no habría predicado esto. De que recordemos que Dios desechó a gente del desierto. ¿Qué significa? Que hay personas, de acuerdo a Apocalipsis 3, que Jesús cuando regrese los va a vomitar del cuerpo, los va a expulsar, no los va a volver a regresar al cuerpo. No se van a salvar. Quizás tuvieron años en el cristianismo, pero Dios los desechó. Yo me acuerdo, mi abuelita iba a la iglesia, mi abuelita materna, cristiana según eso, pero yo veía su vida y no tenía nada de cristiano. Veía novelas hasta las 3 de la mañana, creo que fumaba, era muy enojona, no tenía nada de frutos del Espíritu Santo y falleció así. Yo no puedo decir Dios la tenga en su gloria, porque yo vi cómo vivió. Pobrecita, luchó con un demonio de esquizofrenia durante su vida. Tuvo un pasado terrible, muy tormentoso, pero a mis ojos, a lo que yo vi de chiquito, porque se murió cuando estaba chiquito yo, tenía a Jesús en la boca, pero no en el corazón. Y lo pongo como ejemplo en mi familia, para que entendamos que hay personas que van a la iglesia, escuchan, beben, están bajo la nube, pasan el mar, pero su corazón todavía abraza cosas de Egipto. Y eso está muy mal. Qué interesante, ¿verdad? Por algo Jesús dijo, el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de Dios, ¿verdad? No podrá ver. Y luego dice, el que no nazca del agua y del Espíritu, dando a entender esto mismo, no entrará.
¿Qué es nacer de nuevo? Literal, nacer de nuevo, pero en el espíritu. Pero la gente no quiere soltar Egipto. En Egipto hay buena comida, en Egipto hay pecado, en Egipto hay cuestiones que agradan a la carne. Y soltar Egipto duele mucho, ¿verdad? ¿Quién va a cambiar una mansión por una tiendita en el desierto? ¿Quién lo va a hacer? Los que nacen de nuevo, los que son inteligentes y saben que lo que Dios ofrece es mejor que lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Bueno, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Lo pueden subrayar también. Para que no que codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Vamos a recordar, vamos a ir, ¿qué pasó exactamente entre ese pueblo? ¿Cómo codiciaron cosas malas? Y vamos a ver que Dios los desechó porque no tenían fe. No tenían fe. Vamos a revisar, seguir la referencia y estudiar muy rápidamente cada historia que nos va marcando. Primero dice que codiciaron cosas malas. Números 11:4, vamos rapidísimo. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer desde 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló, son dos pecados juntos, fíjense. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué pasó? Entre ellos Dios les dijo, siempre ha sido así, en el Antiguo y en el Nuevo, está prohibido que una persona del pueblo de Dios se case con una persona que no es del pueblo de Dios. Y dice que se mezclaron con los extranjeros, no escucharon a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos los leudaron, les quitaron la fe de que Dios provee. ¿Qué ocasionó el yugo desigual en el pueblo de Israel? Ocasionó que ellos se cansaran del maná, y los extranjeros les empezaron a recordar que hay en Egipto, y su corazón se regresó a Egipto, y eso ocasionó que faltaran a la fe y se quejaran, y Dios mató a muchos de ellos con fuego. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Bueno, su primer pecado fue no tener la fe suficiente para decir: Dios no quiere que nos mezclemos con los pueblos paganos, con los incircuncisos, con los inconversos. Ok, se mezclaron, Dios los toleró, pero más adelante la levadura empezó a crecer, llenó el corazón, y ellos dejaron de tener fe en el Dios provee. Creo que se dice Jehová Jireh, ¿verdad? Dios provee. Y se quejaron del maná. ¿Por qué fue ese pecado tan grave delante de Dios que encendió fuego de su ira y los mató a varios de ellos? ¿Por qué? Porque quejarse prefiriendo la comida que ofrece Satanás antes que la comida que ofrece Dios, eso es un pecado gravísimo. Es decirle a Dios: prefiero lo que ofrece el diablo. La ira de Dios se encendió con ellos. Y este mensaje va para la iglesia, porque la iglesia ha abierto las puertas, los de verdad no, pero muchos apóstatas sí, a cosas del mundo que han leudado y han hecho al pueblo regresarse a Egipto en sus corazones.
pero también puede ser literal. Una persona supuestamente cristiana que se casó con un inconverso, y el inconverso hizo que esa persona ya dejara de orar, empezara a ir al cine, empezara a tolerar el pecado, y se fue leudando poco a poco, al grado de que atacó su fuerza espiritual. Y la Biblia dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el pueblo de Israel no guardó su corazón por sobre toda cosa guardada, y permitió que los pueblos que se mezclaron leudaran o contaminaran esa agua viva que brota del corazón. ¿Qué más pasó? Verso 7, 1 Corintios 17 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Por qué crees que hicieron un becerro de oro? ¿Por qué crees que hicieron un becerro de oro? ¿Por qué? Porque ese becerro era un dios de Egipto. Los egipcios adoraban al becerro. ¿Qué hizo el pueblo? Moisés subió al monte porque Dios le iba a dar la ley. El pueblo de Israel vio el fuego, fogonazo, la nube en la oscuridad, las trompetas, y a Moisés le dijeron: que te hable a ti Dios, no a nosotros, estamos espantados. Moisés dijo: estoy espantado y temblando, que te hable a ti Dios, porque si nos habla a nosotros, morimos. Vieron que Dios estaba hablando con Moisés. Lo vieron. Moisés no les dijo cuánto iba a tardar. Subió al monte, ayunó 40 días, subió a platicar con Dios. Fíjense, allá arriba no le dio hambre por estar con Dios. Le dio los 10 mandamientos en las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Que Dios escribió con su dedo. Pero Moisés no les dijo en cuánto tiempo iba a regresar. Pasó un día, Moisés no regresa. 2 días, no regresa. 3, 4, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 40 días. Moisés no baja, yo creo que ya se murió. Tal vez hasta Dios ya lo mató. No les duró ni 40 días la fe. Fíjense que el primer pecado nombrado es mezclarse con pueblos. ¿Quiénes fueron los primeros que incitaron a volverse a Egipto? El mezclarse con los pueblos. ¿Quién fue el que tuvo la idea? Hagamos un becerro. Fue el pueblo. ¿Pero de dónde salió esa idea? Salió de Satanás. ¿Pero qué boca usó el diablo para empezar a incitar al pueblo a volverse la idolatría otra vez? Un extranjero. Y la Biblia le llama extranjeros a los que no son conversos. Hay extranjeros que son nacidos de nuevo y ya no son extranjeros ni advenedizos. Ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero hay extranjeros que sí son extranjeros. La Biblia dice que Dios va a castigar a los que vistan vestido extranjero. ¿Qué es vestir vestido extranjero? Es no estar vestido de bodas. No tener el ropaje de Cristo. Dios va a castigar a los que vistan vestido extranjero. A los que no estén vestidos como están vestidos de blanco, todos los que son del reino de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces el pueblo dijo: bueno, ya se murió Moisés, vamos a hacer un becerro. Y ¿saben que no solo hicieron el becerro? ¿Saben cómo le pusieron de nombre al becerro? ¿Cómo lo nombraron a su becerro? Le pusieron el nombre de Dios. Le llamaron Jehová también. ¡Qué pecado tan abominable! Ahora están peor que antes. Ahora no solo idólatras, ahora mezclan Biblia con idolatría. Eso hacen los católicos. Lo mismo, es el mismo pecado. No han salido de Egipto ellos. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y le hicieron sacrificios. Y dice que se levantaron a jugar. Por eso les gustaba la idolatría. Porque no solo era adorar a un mono, era hacer comida, era hacer fiesta, era fornicar, y era bailar y danzar y divertirse.
Era como igualito que las fiestas católicas patronales, era lo mismo. ¿Qué hacen? Van a emborracharse, van a adorar a su Dios. ¿Y cómo lo exaltan? Con pecado. Vemos que el que está atrás de la idolatría es Satanás, porque cuando adoran a sus estatuas o las veneran, como ellos dicen, celebran igual que los paganos celebraban a sus dioses falsos, con borracheras, con orgías y con diversión y pecado sexual. ¿Quién es el que pide esa adoración? El diablo. Es el mismo espíritu que está atrás. Moisés baja, se sorprende, se asusta, rompe las tablas de la ley. Y si no fue porque Moisés se subió a ayunar otros días, otros 40 días, Dios los mata a todos, incluyendo a Aarón, porque Aarón fue quien hizo el becerro. Aarón les dijo, a ver, tráigame las joyas, vamos a echar. Y cuando Moisés llegó con Aarón y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Tú eras el sumo sacerdote, Dios te encomendó a ti al pueblo, eras el copastor, ¿qué hiciste? Es que el pueblo me dijo, y yo eché en las joyas y salió esto. No es cierto, lo hicieron con buril. ¿Eso salió? Eso ni... Ay, por favor. Y si llegó a ser cierto que salió eso, el diablo lo hizo, fue un milagro de Satanás. ¿Qué hizo Moisés? Lo destruyó, lo molió y ese oro se los dio a beber. Ahora tráguense a su ídolo. Ahora se lo toman. Van a tomar agua de becerro hasta el fondo. Tentaron a Dios con la idolatría. ¿El pueblo de Dios, la iglesia, puede tentar a Dios con idolatría actualmente? Sí. ¿Sabías tú que un partido de fútbol americano, de béisbol, puede convertirse en un culto espiritual? Donde hay mujeres, hay vicios, hay alcohol, hay pleitos, y el espíritu de la potestad del aire se mueve ahí, y tú puedes participar de ese culto espiritual, porque hay un nivel muy ligero entre un deporte, que los deportes no son malos, a mí me gusta hacer ejercicio, hay un nivel muy ligero entre un deporte y fanatismo deportivo. El fanatismo deportivo es idolatría, es culto religioso. El cristiano puede participar de un culto religioso sin darse cuenta. Idolatría. En Corinto, sabemos que Corinto, Grecia, era un pueblo sumamente pagano, sumamente idólatra. ¿Y por qué Pablo les dice esto? Verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué equipara la idolatría a la fornicación? Porque a veces en Corinto se hacían fiestas donde sacrificaban comida a los ídolos y era un comidón, era un banquetazo. Pero en el banquetazo había orgías. Después de comer podían ir con las sacerdotisas paganas y tomar a la que quisieran. ¿Se fijan? Y los de Corinto tenían que luchar contra la tentación para no ir a esas fiestas y comer alimentos ofrecidos a los ídolos y ver a las mujeres casi encueradas, a las sacerdotisas de los dioses falsos, y caer en pecado. Y Corinto era una iglesia así, pero actualmente también es aplicable a la iglesia. Les dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Balaam, ¿quién era? Falso profeta. Tenía un don genuino, pero lo usaba para lo malo. Balaam, como no pudo profetizarle contra Israel, Balac le quiso dar dinero para que maldijera a Israel y no pudo, casi lo mata al ángel, si no es que la burra lo defiende. ¿Se acuerdan? La burra que vio al ángel y se echó para atrás. Si no hubiera sido por la burra, lo mata el ángel. Balaam quería dinero. Como no los pudo maldecir porque Dios no lo dejó, ¿cómo me voy a quedar sin dinero?, dijo Balaam. Y Balaam, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo Balaam?
No se querían quedar sin el dinero que le ofreció Balac. ¿Qué hizo? Oye, Balac, fíjate, no te los puedo maldecir, pero te voy a dar una idea. Búscate a las mujeres más bonitas que tengas. A las más bonitas. Y mándalas semidesnudas. Mándalas con poca ropa. Y que los seduzcan. Y que los jalen a sus dioses. Y eso pasó. Fornicaron, idolatraron, las mujeres los desviaron. ¿No le pasó eso a Salomón? Que tuvo 1000 mujeres y la mayoría eran paganas, desviaron su corazón, se leudó Salomón, y lo más probable es que Salomón no esté en el cielo, esté en el infierno. ¿Cómo? ¿El que escribió Proverbios? Sí, porque la Biblia no enseña que se arrepintió, murió en idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. ¿Qué hizo Dios a esta congregación que fornicaron y se fueron tras la idolatría por cuerpos de mujeres? Los mató. ¿Cuántos murieron? 23,000. Y creo que fue Finés, uno de los hijos de Leví, quien detuvo la plaga, alanceando a uno de sus hermanos con una pagana. Por el vientre los mató. ¡Pum! Y paró la plaga. Y Dios dijo, esto te será por justicia. Qué interesante, ¿verdad? A lo que voy es que Satanás no descansa hasta recuperarnos. Y no lo va a hacer si nosotros nos mantenemos firmes en su pacto, en el pacto de Jesús. Pero si alguien titubea y no es entendido de que no hay lugar en nuestro corazón para Egipto, no hay marcha atrás, no se puede. Es para Jesús y para adelante y no voltear para atrás. Si no hay esa decisión de corazón de Jesús y solo Jesús, mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no hay esa decisión de corazón de no voltear a Egipto nunca. No importa que me duela, no importa que me quede solo, no importa que me rechacen, no importa, pero yo ya no me vuelvo a Egipto jamás. Si no hay esa decisión de corazón, el diablo tiene oportunidad contigo. ¿Y tú crees que las mujeres que envió Balaam eran mujeres normales? No, eran supermodelos. Satanás es muy astuto y usa estrategias para que el pueblo de Dios tropiece y caiga, porque quiere tu alma. El trofeo del diablo es tu alma, y no dudes que puedas usar a un incrédulo para tirarte. No lo dudes. Al pueblo de Israel esa fue su estrategia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice esto a la iglesia? ¿Por qué se lo dice a la iglesia? Porque la iglesia tiene que estar atenta. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, velad y orad. Estar firmes en la fe. Esa es la palabra clave. Firmes en la fe. El pueblo de Israel no practicaba el dominio propio. No se autodisciplinaba. Y esto es lo que te dije que te iba a decir más adelante. ¿Cuál es el principio básico que te va a mantener firme toda tu vida? Autodominarte, sujetar tu cuerpo, golpear tu carne, llevar a sujeción tu yo interior. Esto es la evidencia que tu fe es real. Israel no tenía ese sentir y por eso eran quejosos, eran idólatras y eran fornicarios. Porque si pretendemos llegar al cielo, el apóstol Pablo enseña que un principio básico es practicar la autodisciplina, el dominio propio. Y eso solo se podrá si tenemos fe. Es el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. El pueblo de Israel no practicaba el dominio propio.
Muchos cristianos a nivel global dejaron de practicar el dominio propio porque se les acabó la fe, le abrieron la puerta al diablo en algún área de su vida y ahora están sufriendo mucho porque ya no lo pueden sacar. Continuamos. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo le tentaron? Vamos a ver esa historia también. ¿Cómo le tentaron? Números 21:5. Vamos rápido. ¿Cómo le tentaron el pueblo de Israel? ¿Está siendo provechoso? ¿Sí estamos entendiendo? Qué impresionante, ¿no? Que la historia se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Verso 5, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios, otra vez, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Te lo voy a contextualizar. Ay, es que para usted los cristianos todo es malo. Qué fastidio del camino estrecho, así piensan. Qué fastidio de negarse a sí mismo y cargar la cruz. No puedo ver nada. Todos los programas de la tele son malos. Todo es malo. Qué fastidio del camino de santidad, así piensan. Les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. Se quejan del camino de santidad, se quejan del camino estrecho. Fíjense, volvamos a leer. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos también iban por el camino estrecho, que lleva la vida. Murmuradores, querellosos, quejosos y de lo peor. ¿Por qué? Porque no tenían fe. ¿Por qué se empezaron a quejar y a murmurar? Porque no había verdadera conversión. Cuando enviaron a explorar la tierra a Caleb y a Josué, ellos son los únicos dos que trajeron uvas gigantes, eran uvas tan grandes que tendrían que traerlas cargadas en un palo con 2 personas. Era una fertilidad impresionante de la tierra. Josué y Caleb se fijaron en la bendición de la tierra, pero el resto, eran creo que 12 que enviaron, el resto, los otros 10, ay, es que ahí hay gigantes, nos van a matar, no podemos contra ellos. El que tiene fe se fija en lo bueno, el que no tiene fe se fija en lo malo. Se fijan, todo está aquí adentro en el corazón. Y Dios recompensó conforme a su fe. Los otros 10 murieron por hablar contra la tierra de Dios. Pero Josué y Caleb sí entraron. Y eso está sucediendo actualmente. Actualmente se repite la historia hablando de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Verso 6, Números 21:6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense, Dios se cansaba de ellos. No eran entendidos que servimos a un Dios vivo que demanda de nosotros serle agradables, ¿verdad? Quizás se acostumbraron a la nube, quizás se acostumbraron al predicador, se acostumbraron a la columna de fuego, y la palabra que tengo hoy es: no te acostumbres. No te acostumbres. ¿Sabías tú que hay congregaciones donde sí les predican la verdad, pero la gente no entiende porque ya se acostumbró al predicador? Como Ezequiel, lo tienen por cantor de amores. No le hacen caso al mensaje. Hay mucha gente que escucha, hay muchos buenos predicadores. En línea puedes encontrar a muchos. Josué Girión, Gille Ávila, Marcos Morales, Hugo Albornoz, muchos buenos predicadores. Predican muy bien,
Y la gente los escucha, pero no hay cambio, porque ya se acostumbró. Eso es muy peligroso. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuántas veces, verdad, se quejaron contra Moisés? A Coré, a Datán y a Abiram hablaron contra Moisés y se los tragó la tierra, ¿verdad? Tú sabes que dentro de la iglesia también hay murmuración, hay todos esos pecados. No puedo revisar a detalle todo este capítulo porque me llevaría mucho tiempo. Yo te pido que de tarea, por favor, sí hazlo. Llegues a tu casa, te lo pido por tu salvación, que no se te olvide, por tu salvación. Lee 1 Corintios 10, contextualízalo a tu vida y por tu alma di, yo estoy en alguno de estos puntos que ofenden a Dios. Es sano autoexaminarse. Yo lo hago en mi vida, te pido que tú también lo hagas. Si tú encuentras algo que tú estás haciendo de esta lista, apártate, deja de hacerlo, pídele perdón a Dios y Dios te restaura. Para esto es este mensaje, ¿verdad? Y si no lo estás haciendo, pues nunca lo hagas. Verso 11. Quiero que lo leas conmigo. 1 Corintios 10, 11. Estas cosas les acontecieron, ¿qué dice? Como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes ¿qué? Han alcanzado ¿qué cosa? Los fines de los siglos. ¿Tú sabías que puede ser que al ratito venga Jesús? A nosotros nos alcanzaron los fines de los siglos. ¿Sabías? Ya nos alcanzaron. Entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Bueno, nosotros obtenemos que Dios espera de nosotros una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Ser entendidos, que Egipto no tenga ningún lugar en tu corazón, que estés tu corazón bien circuncidado, que tú no seas una persona que se regresa a la cerveza, que se regresa a las groserías, que se regresa a las novelas, que se regresa a la mundanalidad, que se regresa a los tibios o de plano a los incrédulos e inconversos. Una persona que está firme en su corazón, ¿verdad? Sé de esos dos, como Caleb y como Josué. ¿Sabes qué significa Caleb? ¿Sabes qué significa Caleb? En hebreo, Caleb significa perro. ¿Por qué creen que significa perro? Por insistente, por firme, y tal vez hasta por fiel. Qué interesante, ¿verdad? Puedes meterte al significado de ese nombre y obtener mucha riqueza, ¿no? Porque los nombres también hablan cosas en la escritura. Mucha riqueza, mucha perla. Bueno, entonces, verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay un pensamiento del cual nos tenemos que cuidar. Ese pensamiento es, yo estoy firme, a mí no me pasa nada. No, no pienses así. Si tú piensas así, vas a ser de los más fáciles en tirar. Mejor andar con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿verdad? Por ejemplo, tú prendes la tele y dices, yo estoy firme, si sale algo feo le cambio. Te va a tirar. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Es decir, toma tus precauciones. No te acerques a la línea de fuego. Aléjate de la línea de fuego. ¿Verdad? Verso 13, es precioso este verso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para el pueblo de Israel en el desierto fueron fuertes las tentaciones de pedir carne porque todos los días era maná, de no ir tras mujeres, de no idolatrar y tener una fiesta. Eran fuertes las tentaciones, pero si Egipto no está en tu corazón y Dios de verdad está en tu corazón, no vas a caer. Él te va a ayudar. Y Dios no va a permitir que seas tentado más de tus fuerzas si tú sacas Egipto. Pero si no lo sacas, al momento de tentar vas a caer porque no le permitiste a Dios ayudarte, porque tú tienes que decidirte o Egipto
o la tierra prometida. Y tu corazón no puede desear Egipto y la tierra prometida al mismo tiempo. Tienes que desear o uno o el otro. Si tú deseas llegar al cielo, debes de sacar de tu corazón todo lo que involucra este mundo. Te lo voy a contextualizar. Todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Todos queremos llegar al cielo. ¿Quién está dispuesto a dejar la televisión? ¿Quién está dispuesto a dejar los amigos paganos? ¿Quién está dispuesto a dejar los incrédulos que te jalan de tu relación con Dios? ¿Quién está dispuesto a pagar un precio de vestir con santidad? ¿Quién está dispuesto a dejar la vanidad, a dejar el lenguaje malo? ¿Quién está dispuesto a venir temprano a la iglesia a orar, a meterse en ayunos, a glorificar a Dios? Todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren pagar el precio. Si tus ojos están puestos en la Nueva Jerusalén, vas a pagar el precio y se te va a hacer fácil, porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero si tú aún tienes cosas de Egipto en tu corazón, el diablo va a venir y va a aprovechar eso poquito que tú tienes de Egipto para tirarte. Pero la Biblia promete que Dios no va a permitir que tú seas tentado más de tus fuerzas. Si alguien es tentado y cae, ¿qué significa? Que no había sido perfeccionado en la fe. Si alguien es tentado y cae, ¿qué significa? Que aún había algo que hay que tratar en su corazón. Que aún había algo que Dios tiene que procesar en su vida. Que no había plena conversión. Que algo hay todavía que el Señor está tratando. Pero es bonito porque Dios nos muestra que está su ayuda y su gracia para mantenernos firmes, y que es voluntad de Dios que no nos pase como al pueblo de Israel, y que en Dios, en su corazón, está el sostenernos. Pero la palabra que yo traigo hoy es que Él nos sostiene mientras expulsemos a Egipto completamente en nuestra mente y corazón. Pero si no expulsas a Egipto de tu mente y corazón, no vas a tener esta gracia. Mucha gente quiere la gracia sin arrepentimiento. No se puede. ¿La gracia es accesible? Sí. ¿Es para todos? Sí. Pero un requisito para la gracia es salir de Egipto. La gente no va a vivir en gracia. ¿Qué es gracia? Gracia no es permiso para pecar. Gracia es poder para obedecer. Entonces pidámosle al Señor, saca de Egipto toda cosa de Egipto que quede en mí. No quiero nada de Egipto, nada. Aborrezco los placeres pecaminosos carnales que me ofrece este mundo, no los quiero. Pero en la iglesia, muchos dicen, ya me salí de Egipto. Pero no es cierto, porque siguen las modas de Egipto todavía. El ídolo de Egipto sigue en su corazón. Te pongo un ejemplo. En las iglesias cristianas, los jóvenes se siguen cortando el cabello y depilando las cejas como los raperos homosexuales de Egipto, por la música de Egipto. Las mujercitas cristianas se siguen poniendo ropa pegada, ajustada al cuerpo, donde muestran sus vergüenzas. Siguen la moda de Egipto que fue impuesta por lesbianas y gente del diablo. Hay personas que quieren la gracia, pero no están dispuestos a morir en la cruz y nacer de nuevo. Y Dios no les va a dar la gracia así. Y hay iglesias donde dicen, tú puedes tener la gracia de Dios sin hacer nada porque es gracia. Sí y no. ¿La obtienes gratuitamente por la fe? Pues, por supuesto que sí. Pero no la obtienes si no estás dispuesto a morirte a ti mismo. ¿Y qué es gracia? Es poder de Dios para formarte a imagen de Jesús. Eso es gracia. Para salvarte, llevarte al cielo y para transformarte. Ese es el secreto de por qué unos sí son regenerados y transformados y otros no. El secreto es morir a uno mismo y decirle a Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Verdad? Qué precioso, ya casi acabamos. Dice, verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto fue un consuelo tremendo para los de la iglesia de Corinto. Un consuelo tremendo. ¿Por qué? Porque ellos soportaban tentaciones feroces. Porque probablemente la comida en las fiestas idolátricas era gratis.
había orgías, había tentaciones feroces, pero la fe de los corintios de mantenerse en pureza y santidad era puesta a prueba. Corinto era una ciudad de pecado. Los griegos eran expertos en pecar. Amados, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Está hablando de la cena del Señor? Sí, pero está hablando de más. Siendo un solo el pan, uno solo el pan, no es hostias, dice que es un solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ese es el problema de volverse a Egipto, ser partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No podemos estar en dos aguas. Si te quieres salvar, tienes que sacar Egipto completamente. No puedes participar de la cena, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes venir aquí a la iglesia y esperar que Dios reciba tu oración cuando en tu trabajo dices groserías con tus amigos. No puedes esperar recibir la gracia de Dios cuando vistes inmoralmente. No puedes esperar recibir la gracia de Dios cuando aquí cantas alabanzas y en tu casa escuchas música mundana, pagana que contamina. Quizá no tiene letras feas, pero esa música ministra tu espíritu y esa música fue hecha por manos inicuas, impías. ¿Qué nos dice Dios en su palabra en este pasaje? Decídete. No puedes tener las dos mesas. No puedes tener las dos mesas. O la mesa de Dios o la mesa de los demonios. Porque si tú tomas cosas de las mesas de los demonios y luego pretendes regresar a mi mesa, ¿me quieres provocar a celos? ¿Quieres encender mi ira como se encendió con la congregación en el desierto? Entonces el mensaje es, Dios quiere restaurar, quiere impartir su gracia y su amor, pero es imposible comer de las dos mesas. Por eso hay verdaderos cristianos y hay tibios. Todo tiene que ver con la decisión del corazón. No es de, a ese Dios sí lo pudo restaurar y a este no lo pudo restaurar. No, a todos los puede restaurar. La decisión es de cada uno. Pero la tentación que produce Egipto en el corazón es muy fuerte. La tentación es muy fuerte. Y solamente podremos vencer si estamos saturados de Cristo Jesús. Y yo le pido a Dios que por su Espíritu Santo nos revele a cada uno si queda alguna traza de Egipto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque aquí ya solamente Él. No, yo ya no. A partir de este punto ya no puedo. Él lo hace. Bueno, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. La Biblia dice, si alguien come o bebe o hace algo, todo sea para la gloria de Dios. Y ahí está la clave. Lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Mucha gente dice, es que no es malo. Bueno, hay gente que dice, la Biblia no dice que es malo fumar, así que tal vez no es malo fumar. Bueno, tú podrías orar y decir, echarte un cigarro para la gloria de Dios. Claro que no. Eso es con lo que nosotros podemos identificar si algo es para la gloria de Dios o si no lo es. Ahí sabemos con eso si es de la mesa de Dios o es de la mesa de los demonios. Mucha gente dice, es que sí se pueden jugar juegos de video, no tiene nada de malo, mientras no sea de pistolas y eso. Bueno, tú puedes prenderle a un Xbox, a una consola de videojuego y decir, voy a echarme un juego para la gloria de Dios. Tu conciencia te diría que no. Entonces tú puedes aplicar eso. Si quieres saber si algo sí le agrada a Dios o no le agrada, medita en eso. ¿Eso que voy a hacer glorifica a Dios o no lo glorifica? Y vas a saber si es voluntad de Dios o no lo es, ¿verdad? Ninguno busque su propio bien,
sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ya hemos hablado de este punto. El cristiano no come alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿verdad? Si en la carnicería ofrecieron el pedazo de carne a un ídolo, tú no sabes, tú no preguntas, lo compras, das gracias a Dios y Dios lo limpia. Pero si tú vas a la carnicería y te dicen, esto fue ofrecido a los ídolos, eso sucedía en Corinto, no lo comas, dice, no por tu causa, porque tú puedes orar y Dios lo limpia, por el que te vio. Lo puedes hacer tropezar y le puedes hacer creer que tú también crees en ese ídolo y que ese ídolo es más que tu Dios. Actualmente no ofrecen la carne a los ídolos en las carnicerías, pero sí los tamales de la Candelaria, sí el pan de muerto, sí los dulces ofrecidos a Valentín o a Cupido. Hay alimentos ofrecidos a los ídolos en nuestros días. La rosca de Reyes son ídolos falsos paganos, etcétera, etcétera. Hay alimentos ofrecidos a los ídolos. Dios prohíbe que su pueblo sea partícipe de la mesa de los demonios y luego vengas a querer tomar la cena del Señor. ¿Vas a provocar a celos a Dios? Entonces aquí dice, no seas tropiezo. Bueno, ¿tienes fe para creer que si oras Dios limpia la rosca de Reyes y te la puedes comer? Dice, no seas tropiezo, hazlo para edificar a los demás, para que vean que tú eres diferente, para que vean que tú no te contaminas. Entonces, la iglesia de Cristo debe mantenerse limpia de contaminaciones del mundo. Ya hemos hablado de este tema, ¿verdad? Y el apóstol Pablo cierra pues en el verso 33 esto tan poderoso que nos dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, ¿para que qué? Para que sean salvos. A modo de conclusión, vemos cómo el pueblo de Israel tropezó en diferentes pecados, ¿verdad? Lo vimos. La iglesia está cayendo en los mismos pecados. Dejó entrar al mundo y gran parte se leudó a tal grado que hoy en día es sumamente complicado encontrar una iglesia sana, de sana doctrina, limpia para congregarse. Es peligroso meterse a cualquier iglesia. Llegamos a un estado en el cual es una emergencia que Dios intervenga, ¿verdad? Pero gracias a Dios el Señor sí está interviniendo y lo seguirá haciendo. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos muestre si todavía queda algo de Egipto en nuestros corazones para echarlo fuera, que nos dé visión, nos dé discernimiento, nos dé sabiduría para saber conducirnos agradándole en todo, para caminar con Él de su mano y para poder recibir la verdadera gracia de Dios. Porque la Biblia enseña que hay raíces de amargura que pueden estorbar la gracia de Dios. Y nuestro objetivo es quitar las raíces de amargura, porque esa raíz estorba la gracia de Dios y contamina a muchos. Y nosotros no queremos que esa raíz de amargura nos contamine y nos leude, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Repite conmigo. Padre Celestial, yo decido seguirte, poner mi mirada en Jesús, quitar de mi corazón a Egipto. No lo quiero. No quiero sus placeres. No quiero sus pasiones. Yo quiero lo del reino de Dios. Ayúdame, Señor, a sacarlo de mi corazón, a arrepentirme bien, a que tú me muestres qué es lo que no te gusta en mí, para hacerte agradable en todo. Señor Jesús, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame, ayúdame a estar bien convertido, a no volver atrás en mi corazón,
a sacar la queja, la murmuración, la idolatría, la fornicación y cualquier pecado. Límpiame. Quiero ser como Caleb y como Josué, que fueron fieles porque fueron de fe. Ayúdame a ser un varón, una mujer de fe, que pone sus ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial, tú ya escuchaste las oraciones, Señor, te amamos, de verdad dependemos de ti, de verdad dependemos de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Sin ti no podemos, sin ti nada somos, dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo tú nos reveles a nuestras vidas si queda algo de Egipto, y nos reveles también si estamos verdaderamente caminando contigo. Te necesitamos, te amamos, Señor. Ayúdanos, agarramos esa promesa que dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de nuestras fuerzas, y que darás juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Gracias, Señor. Tú sabes que el diablo intenta tentarnos en diferentes formas, pero ayúdanos a perseverar, a ser fieles, a ser santos, a ser constantes, Señor, a no menguar, y te doy gracias. Y yo clamo a ti por los que no han estado viniendo, Padre. Tú sabes qué está pasando en su vida secreta, tú lo puedes ver. Yo ruego a ti, Dios mío, que por favor, Señor, tú trates con ellos para que sí se salven, para que sí perseveren, que tú los sostengas, Padre, y nos ayudes a sostenerlos. Gracias por tu amor y por tu gracia, Dios. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.